Está allí el apóstol Pablo. Estaba arrestado por estar predicando la palabra del Señor y según la muchedumbre estaba alborotando las multitudes, pero no era cierto. Estaba enseñando, estaba adoctrinando a las personas quién era este Cristo poderoso. Aleluya. Entonces empieza Pablo a hacer defensa frente al pueblo. Empieza a mostrar, empieza a exponer sus creencias, empieza a demostrar quién es este Dios poderoso que él predicaba. Y empieza él a decir a partir del capítulo 22 del libro de Hechos: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío. Empieza Pablo a explicar su vida. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino. Empieza Pablo a hablar de que él era malo, de que él estaba en contra de las cosas de Dios, de que él estaba en contra de los que llevaban esta palabra que hoy él lleva. Tal vez muchos de nosotros antes estábamos en contra de las personas que anuncian esta palabra, pero hoy Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Por eso Pablo empieza diciendo esto: yo perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea que él era de los que estaba dentro del proceso de aniquilar cristianos, encerrarlos, encarcelarlos, castigarlos, azotarlos. Oiga, tremendo. Pero aconteció, dice el verso 6, que yendo por este camino, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, ojo, mediodía, mitad del día, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Está Pablo narrando su historia. Y me caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero resulta que Pablo perseguía a Saulo de Tarso en ese entonces. Era a la iglesia del Señor, perseguía a los hermanos, a los que estaban consagrados, a los bautizados, a los que predicaban la palabra, a los que se reunían, y pedía cartas, se iba y hacía. Y por eso el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo perseguía a la iglesia. Esto significa que cuando alguien se mete con la iglesia del Señor, con los miembros del cuerpo de Cristo, Jesús lo toma a pecho y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Representando el Señor así a su pueblo, representando a sus hijos. Al meterse alguien con los hijos de Dios, se está metiendo con el mismo Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Y dice la palabra de Dios que yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y empieza el verso 9 a darnos la introducción a nuestra historia de hoy, a nuestra base bíblica de hoy. Y vamos a hablar del entendimiento. Por eso el tema se llama los entendidos. Oh, gloria a su nombre. Y dice allí el verso 9 del capítulo 22 de Hechos: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, vieron a la verdad la luz, ¿cierto? Y se espantaron. Dos cosas: ellos fueron testigos oculares. Oh, esa luz a pleno mediodía, luz del cielo. Y era una luz no cualquiera. Pablo vuelve y narra esta historia en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles también. Está narrándola ante el rey Agripa.
y está diciéndole Pablo en el capítulo 26, verso 13, le empieza a decir que él estaba ocupado en acabar con los cristianos, en perseguirlos. Iba yo a Damasco con poderes, comisión de los principales sacerdotes, dice el verso 13 del capítulo 26 de Hechos: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esa luz maravillosa sobrepasaba la luz del sol. Oiga, y a pleno mediodía. Y la luz del sol a mediodía está en su apogeo, está en su potencia máxima. Es que la luz de Cristo, aleluya, es sobrenatural, va por encima de lo natural. Y lo natural es algo fuerte para nosotros. Un sol a mediodía es difícil que usted lo mire fijamente, y si lo mira le afecta la vista, le afecta sus ojos, le afecta su cuerpo. Pero esta luz rodeó a Saulo y a los que iban con él, y dice él mismo la testifica, la caracteriza como más fuerte. Era una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Oh, gloria al Señor. Y quería hacer ese aparte allí, porque volvemos a Hechos capítulo 22, donde también está narrando la historia, y él dice que esta luz maravillosa, los que iban con él la vieron. Dice el verso 9: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, la vieron. Y también que tuvieron miedo, se espantaron, uy, se asustaron. Y paramos ahí. ¿Por qué? Porque no entendieron. Y no entendieron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hay cosas, escuche, hay cosas que el ser humano tiene que entender cuando Dios le habla al corazón. La iglesia del Señor tiene que entender algo en esta mañana. Y si usted no se desconecta, Dios le habla al corazón de manera especial. Y al final vamos a orar y a hacer algo especial aquí, porque hoy Dios tiene que hacer algo extraordinario en su pueblo. Y empezamos a mirar qué debemos entender. Mateo capítulo 24, vamos a mirar las 4 cosas que debemos entender, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo número 35 en adelante. Mateo 24, 35. Empieza el Señor a hablar con las personas que estaban allí. Estaba dando un discurso, estaba dando parábolas, estaba explicando el reino de los cielos, y de repente empezó a explicar la venida del Hijo del Hombre. Y dice el capítulo 24 de Mateo, verso 35, el Señor de sus mismas palabras dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y hace el Señor una analogía. Hace el Señor allí una síntesis reflejada en los postreros tiempos, basada en los antiguos tiempos. Paso a explicar leyendo la palabra. Verso 37: mas como en los días de Noé, tiempo antiguo, así será la venida del Hijo del Hombre, tiempo futuro. ¿Y de qué manera? ¿Cómo será? ¿Cómo era eso? Porque en los días de Noé, en los días de antes del diluvio, estaban haciendo ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó? Y no entendieron. No entendieron. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces ahora viene la comparación. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay gente que no ha entendido que Dios en medio de su pueblo usa a su pueblo
Está usando a la iglesia, está usando estas enseñanzas, está usando estos eventos de cada iglesia. Usted se conecta. Antes de poderse conectar, podía asistir a la iglesia. Cuando todo esto pase, aleluya, podremos volver a nuestras iglesias a adorar al Señor libremente. Pero tenemos que entender que desde el pasado, desde los postreros tiempos, como dice Hebreos 1:1, Dios hace un llamado. Hoy nos ha hablado por el Hijo. O sea que debemos entender su llamado. Dios está llamando desde hace tiempo, hermano. Lo primero que el ser humano debe entender es que Dios llama. Dios ha llamado desde la antigüedad. Llamó a Abraham, llamó a Moisés desde una zarza ardiendo. Y ha venido llamando. Y ha venido haciendo un llamado. Pero por eso el Señor hace esta comparación aquí. En los días antes del diluvio andaban casándose, dándose en casamiento, hasta que llegó el diluvio. ¿Por qué? Porque no entendieron. No entendieron. Gloria al Señor Jesús. Entonces lo primero que debemos comprender es su llamado. Su llamado. Aleluya. Gloria al Señor. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, verso 42. Espero que tenga su Biblia allí con usted, ya que está en una escuela dominical. Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, versículo número 42. Nos empieza a dar una idea adicional de todo esto. Lucas 2:42. Vamos a leer del 41. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, estamos hablando ya del Señor aquí manifestado en carne en la tierra, siendo un adolescente, 12 años. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Escuche palabra. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Se quedó, ellos venían ya bajando, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Oye, Jesús va por aquí con ustedes. No, nada, iban caminando, bajando ya de Jerusalén. Venían de adorar, venían de las fiestas de la Pascua, como solían hacer. Y Jesús está aquí. No, vayan allá donde la vecina, a ver. No, no está. No, aquí no está. Vayan a donde los amiguitos. No, no está con nosotros. Creyendo ellos que iba entre la compañía. Hay gente que cree que tienen al Señor y no se han dado cuenta a su alrededor que de verdad no tienen a Dios en sus vidas. José y María creían que Él iba ahí con la compañía, iba con ellos. Y se tuvieron que reaccionar y darse cuenta. Oye, el Señor no está aquí, no está nuestro hijo. Hay gente que hoy en día creen que van con Jesús, pero no tienen al Señor cerca en sus vidas. Tienen que regresarse a buscarlo. Por eso la palabra de Dios dice a través del escatólogo Isaías: deje el impío su camino. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová. El ser humano tiene que dar vuelta. Aleluya, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces podemos seguir en este pasaje leyendo allí donde, como no le hallaron, lo buscaban entre los parientes y los conocidos, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Oiga, 3 días buscándolo. Impresionante, interesante esto. 3 días buscándolo y lo hallaron en el templo. Nada más y nada menos que en el templo, sentado en medio de nada más y nada menos que los doctores de la ley. Los doctores de la ley de Dios, estudiosos de la ley dada a Moisés, dada al pueblo, dada a Israel. Estaba en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ida y venida. Escuche, estaba haciendo el Señor, estaba ya de niño haciendo un servicio. Oh, gloria a su nombre. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Se maravillaban, se impresionaban, se impactaban. Oh, este niño sí sabe. Se maravillaban de su inteligencia.
Y dice la palabra y de sus respuestas, o sea que les daba respuestas. Cuando le vieron, José y María se sorprendieron. Y le dijo su madre, María le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Tenemos 3 días buscándote, Jesús. Pensábamos que ibas con tus amiguitos, pensábamos que ibas con la vecina, pensábamos que ibas montado en el asno del vecino. Pero ¿dónde estabas? ¿Por qué nos hiciste esto? Y el Señor le contesta: Jesús, el niño, 12 añitos, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos, ¿qué? No entendieron. No entendieron, dice la Biblia, las palabras que les habló. ¿Y qué hacía el Señor allí? Preguntándoles, oyéndoles, contestándoles, porque no solo les preguntaba y les oía, sino que les respondía, porque la Biblia dice, y lo leímos, que se admiraban de las respuestas que daba. O sea que él estaba realizando un servicio, estaba sirviendo. El Señor, cuando empezó su ministerio, también empezó a servir. Por eso cuando lo fueron a buscar María y su familia, y él estaba enseñando a la multitud, le dijeron: Señor, ahí te busca tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y mi hermana y mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber un servicio. Dios nos ha llamado y debemos entender que debemos manifestar siempre una actitud, un deseo de servir. El Señor lo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir, hermano. Hay hermanos que no tienen esta actitud de servicio. Por eso el Señor les respondió así a su mamá: porque me buscaba en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Yo necesito estar sirviendo al Señor. Jesús lo dijo en cierta ocasión: mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Así que debemos entender que siempre debemos manifestar una actitud de servicio, como el Maestro lo enseñó. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vámonos ahora al Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo número 5 en adelante. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Escuche palabra de Dios. Se habían olvidado de traer pan. Estoy leyendo Mateo 16, verso 5. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, escuche, y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Porque era verdad que no habían tomado pan para ir para el camino, ¿sí? Y cuando el Señor le dice: guárdense de esa levadura, ellos: anda, no trajimos pan, ¿verdad? ¿Qué nos pasó, Felipe? ¿Qué te pasó? Oye, Bartolomé, ¿tú fuiste a la tienda por el pan? Eso lo dice porque no trajimos pan. Entendiendo Jesús que creían ellos que era por el pan, Él les dice: ¿no entendéis aún?
porque es que hay que ser entendido, hermano. Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Es decir, acuérdense que donde yo estoy no hace falta nada. Y no es así, hermano. Donde está el Señor no hace falta nada, porque ese día nada más había 5 panes y 2 peces y mucha gente, multitudes, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y sin embargo el maestro, aleluya, le dieron a todos y hubo bendición hasta que todos fueron saciados, dice la palabra, y recogieron 12 cestas llenas. Aleluya. Pero en otra ocasión había solo 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y también recogieron 7 cestas llenas. Por eso el Señor se los dice. Ustedes se les olvida con quién están. No es por pan físico. Ustedes se les olvida. ¿O acaso ya olvidaron que en cierto momento íbamos en el mar y se desató una tormenta y yo arrebaté la tormenta y se hizo bonanza? A ellos se les había olvidado. A Pedro se le olvidó que su suegra estaba enferma. Llegó el Señor, le puso las manos y la fiebre le dejó, dice la palabra. A ellos se les olvidó que cuando los endemoniados llegaban a la presencia de Él, eran libres. El Señor echaba fuera a los demonios. A ellos se les olvidó eso. El Señor les dijo: a ustedes se les ha olvidado. Tenemos que siempre entender su bendición y su palabra. ¿Por qué? Porque enseguida cuando Él les dice esto, enseguida dice: entonces ellos comprendieron. Dice allí textualmente, aleluya, gloria al Señor. Entonces entendieron que no les hablaba, no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. A veces se nos olvida que tenemos al Dios de la bendición, que Él nos llamó fue para bendecirnos. Él no llama a nadie para dejarlo postrado. Y por eso el Señor le dice: no es físico el pan, se les olvidó. El día que no había pan y yo lo multipliqué, se les olvidó que están con el de la bendición. Hermanos, que usted y yo estamos con el que tenemos que estar. Aleluya. Guárdense de la levadura, es decir, guarden mi palabra. No crean en lo que otro está imponiendo. Hay gente que no se ha guardado de esto, no ha entendido que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, gloria a su nombre. Y se han puesto, como dijo el apóstol Pablo allá a Timoteo, como se lo dice allá: guárdate de las vanas fábulas. Y estos se volverán a la fábula, dejarán a un lado la fe para volver a la fábula. Es decir, dejarán a un lado la verdadera simiente, la verdadera palabra. Hay gente que la pandemia los ha hecho empezar a creer en otras cosas, empezar a hacer otras cosas. Y lo triste es que dicen que eso no es malo. Pero un entendido, ¿no? Un entendido comprende. Enseguida ellos, dice la Biblia, entendieron que no eran los panes físicos, era que se guardaran de las enseñanzas falsas. Oh, gloria a su nombre. Así que un cristiano debe en todo tiempo tener en cuenta y entender que Dios nos llamó a su bendición y a que guardemos su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y al final volvemos a la historia principal. Hechos capítulo 22, donde leímos al principio y donde íbamos por el momento en el que la luz rodea a Saulo y a los que con él iban.
Escuche palabra de Dios para que no se vaya a desviar, hermano. No se vaya a desconectar. No se vaya a desapercibir. No permita que alguien ahí en el chat escriba algo y lo desaperciba. Y dice la palabra de Dios que cuando él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Cuando vio la luz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, dice la Biblia, que Pablo hace esa aclaración. Ellos vieron la luz. Ellos tuvieron miedo, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Dice entonces que Saulo le dijo: ¿qué hago, Señor? ¿Qué haré? Y el Señor le dijo: bueno, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, pero qué raro, esa luz lo rodeó a todos, que yo sepa, la Biblia lo dice. Saulo lo explica, Pablo lo dice: los que iban conmigo vieron la luz. Pero el que quedó ciego fue Saulo. Interesante, ¿no? El que quedó ciego fue Saulo. Y todos tuvieron temor. Él también tuvo temor. Él se postró. ¿Qué haré, Señor? Cayó a tierra. Símbolo de humillación, postrarse. Tuvieron miedo. Pero qué extraño, el que quedó ciego fue él. Los demás no. Porque fue que él entendió, aleluya, él entendió el llamado, y entonces los demás no. Y dice la Biblia que él no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo. Los que estaban con él quedaron viendo, quedaron normales, pero él quedó ciego. Interesante. Sigue diciendo: y me llevaron de la mano, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. He aquí lo interesante. Eran muchos los que iban, y los que iban con Saulo no eran cualquiera. También tenían que ir en la labor que él iba. Iban a acabar con los cristianos, iban a apedrear a las personas, iban a asesinar, iban a azotar, iban a encarcelar, iban a encalabozar a la gente, iban a meterlos a las mazmorras más profundas. Pero el de la experiencia, a pesar de que todos vieron la luz, todos se espantaron, el entendido fue él. El propósito era con él. Era él. Aleluya. Escuche. Y dijo: y yo en aquella misma hora recobré la vista, lo miré. Y él dijo: mira, ¿sabes qué, Saulo? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Para que conozcas su voluntad. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es vuestra santificación. Oh, gloria a su nombre. ¿Por qué? Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo, es decir, de Dios, a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Cuántos aquí en esta mañana, en esta escuela, somos testigos de lo que hemos visto y oído de parte de Dios en nuestras vidas? Hemos visto cómo Dios transforma hogares. Yo he visto cómo Dios cambia a una persona hechicera en una persona servidora. Yo he visto cómo Dios cambia a una persona del bajo mundo, de vida triste, a ser una persona que enseña la palabra de Dios. Yo he visto cómo Dios restituye un hogar que estaba perdido. Y esta mañana no es la excepción para alguien entendido del evangelio. Dios puede también hacer restauración. Dios puede también vivificar. Dios puede también levantar. Dios puede salvar a alguien. Oh, gloria. Y dice su palabra: entonces, para que seas testigo
a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y enseguida, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Y Saulo lo hizo. Fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y quién fue Saulo, hermano? Fue un servidor grande, el gran apóstol Pablo, el fundador de iglesias, el que iba a Grecia, el que iba a los lugares, iba a Roma, discutía con las personas, concurría palabra de Dios con la gente, les decía, les explicaba, los adoctrinaba. Dios obró milagros a través de él, Dios libertó cautivos a través de él. Aleluya, bendito su nombre. Y eso que los demás también vieron y también tuvieron temor. Lo que pasa es que no entendieron. No entendieron. Salmo 106, verso 7 nos muestra un vislumbre de lo que también sucedió en el pasado. Salmo 106, verso 7 dice algo muy bonito. Allí dice algo que corresponde a lo que estamos hablando. Y dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Dice ahí el salmista: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Hay gente que no ha entendido. Aunque han visto la gloria de Dios, aunque han tenido temor de que Dios, han dicho Dios existe. ¿Sabe que esto lo hemos visto constantemente en la palabra? Cuando Jesús hacía milagros, dice la Biblia, se espantaba, tuvieron temor, la gente tomó temor. Cuando la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, el Señor mandó: vayan, boguen mar adentro, y vinieron con las redes llenas de peces, tanto así que se hundían las barcas. ¿Qué hizo Pedro? Cayó de rodillas, y dice la palabra, porque a todos les había sobrecogido el temor. Como quien dice: esto no se ha visto. ¿Quién es este? Dijeron también con temor que aun el viento y el mar le obedece. Cuando él reprendió el viento y el mar, ¿sabe por qué? Porque la gente ha visto, ha tenido temor, se han espantado. Estos que iban con Saulo vieron, se espantaron y no entendieron. Porque el evangelio solamente es para los entendidos. Los entendidos. Y recapitulemos. Un entendido, hermano, sabe que Dios le tiene un llamado para su servicio. Aleluya. Para darte una bendición grande y para que guardes su palabra. Esas son las cosas que uno debe entender. ¿Sabe por qué? Escuche esto, hermano, escuche palabra de Dios. Porque hay hermanos que entendieron el llamado. Entendieron el llamado. Saben la palabra. Son buenos en doctrina, son buenos. Son buenísimos. Son bendecidos. Pero llámelo y dígale: hermano, hay que hacer esto. Hay que colaborar en esto, hermano, para que venga aquí a hacer, haga esto. Acomodemos la silla. No, hermano, yo no puedo. No, hermano, yo no estoy para eso. Hermano, para que vayamos al barrio, el grupo evangelismo. No, hermano, yo no voy. Yo estoy ocupado. Se les ha olvidado, no han entendido que Dios te llamó para un servicio. Aleluya. Hay otros que son muy servidores. Han entendido un llamado. Hay otros que tienen la bendición, pero a veces no han entendido su palabra y andan haciendo por ahí cosas indebidas, y para remate dicen que eso no está mal. Qué tristeza, hermano. Pero esta mañana aquí estamos los entendidos. ¿Quién fue Saulo? Alguien que recibió el llamado
que fue un hombre de servicio, que fue un hombre de bendición, que Dios lo bendijo grandemente, y que fue un hombre doctrinario, fue un hombre que no se dejó contaminar. Por eso el Señor le dijo allá: guardaos de la doctrina de los fariseos, saduceos, guardaos de esa levadura. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que está perturbando últimamente a las personas. Aún en esta pandemia hay gente que se está desviando del verdadero conocimiento para creer en fábulas, para creer en locura, para creer en cosas extrañas. Déjeme decirle, hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros estamos cimentados en la palabra, en siendo el fundamento principal de nosotros, Cristo Jesús. Los mismos que tenían los profetas, los mismos que tenían los apóstoles en la antigüedad. Oh, aleluya. Así que alguien cimentado que entienda estas 4 cosas es una persona que va a ser bendecido, que va a ser un entendido, que va a ser una persona de bien para Dios. Hay gente que no está entendiendo. Lo leímos en el Salmo 106, verso 7. Nuestros padres no entendieron tus maravillas. Hermano, yo se lo digo con temor de Dios. Yo veo gente que estuvo en este camino hoy en día los veo en las redes sociales. Estuvieron en este camino, le cantaban a este Dios poderoso, predicaban a este Dios poderoso, y hoy andan haciendo locuras. No entendieron. Pero en esta mañana hay un entendido aquí, y es usted y soy yo. Aleluya. Somos entendidos, y yo quiero que en esta hora alguien comprenda que Dios necesita que su iglesia entienda que Dios le ha llamado para un servicio, para que guarde su palabra y para que reciba la bendición de lo alto. Cuídese, hermano. Alguien necesita que Dios le abra cada día más su mente y comprenda este llamado, comprenda este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero orar por alguien a la distancia. Yo quiero orar por alguien, o usted va a orar también por alguien. Ahora vamos a orar por alguien que usted sepa que necesita entender el Evangelio. Hermano, hay hermanos en la iglesia que no han entendido el Evangelio. No lo han entendido y están en la iglesia y van a culto y aplauden y se encorbatan y se ensacan, y no han entendido el Evangelio. No han entendido el servicio, no han entendido que hay que guardar su palabra, no han entendido que Él es Dios de victoria, de bendición, no han entendido que Dios ha llamado. Y vamos a orar en el nombre del Señor en esta hora. Alguien que esté lejos de Dios en este momento puede comprender el llamado, puede volver a Cristo en esta mañana. Y alguien como cualquiera de nosotros, sabe, mi hermano, si usted se ha conectado en esta mañana, usted ha entendido este evangelio de poder. Cierre sus ojos allí donde esté. Los entendidos le damos gracias a Dios. Le damos gracias por la bendición de estar en sus caminos. Y oramos por alguien que usted conoce. Hermano, usted tiene que conocer un apartado. Usted tiene que conocer a alguien que no ha entendido. Usted tiene que conocer de esos que van a la iglesia y no son cristianos todavía. Vamos a orar. Que Dios nos ayude en todo tiempo. Soberano Señor Jesús, Padre amado, Dios de la gloria, bendito por los siglos eres, Señor. Santo y sublime Rey, en el nombre de Jesús, oh Dios, derrama de tu sabiduría infinita sobre tu pueblo. Tu pueblo te da gracias haber entendido este mensaje, Señor, este llamado, haber comprendido que tú nos has guiado a tu servicio, Señor, a la bendición de lo alto, y a guardarnos, Señor, en medio de toda esta crisis, guardar su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, derrama entendimiento, derrama sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice su palabra, Señor, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
abundantemente y sin reproche. Derrame sabiduría, Señor, en esta hora para comprender, para ser un entendido de esta palabra, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo amado.